Hola a todos, bienvenidos a su podcast hablando de artes marciales mixtas con su servidor, humildemente Vainilla UFC. Estamos de regreso para la previa del UFC Fight Night de Lemos vs Jandiroba, evento que tendrá lugar el 20 de julio a partir de las 3 p.m. hora mexicana, y estamos de regreso en el UFC Apex de Las Vegas. Así es, una vez más estamos en esta intimidad que se brinda en este escenario, ya que es más pequeño y vaya que va a influir en las peleas, y por el momento contamos con 12 peleas que van a estar cargadas de mucha acción. Vaya que fue un dolor de cabeza definir al ganador de cada una de estas peleas, porque la mayoría son muy cerradas. Únicamente pude ver una o dos peleas que eran un poco más seguras que las demás, pero en general van a ser peleas muy difíciles de definir y realmente me tardé mucho haciendo el análisis, tanto que más o menos quedé como la imagen de aquí. Así que si les gusta el episodio, no olviden de dejar su like como apoyo, porque de verdad estoy bastante entumido de la cabeza por tanto análisis. Pero bueno, gajes del oficio, nosotros estamos aquí por el amor que le tenemos a la UFC. Y también quiero repetir algo muy importante, ya que estamos hablando de que muchas personas utilizan este análisis para pues tomarlo en cuenta para hacer sus apuestas y todo eso, y nosotros hacemos estas predicciones en base a únicamente el puro amor al deporte. Entonces tengan mucha precaución al utilizar esto. Recuerden que todas las decisiones que tomen deben ser basadas en su criterio y bajo su propia responsabilidad, porque realmente el predecir peleas dentro de la UFC hay demasiados factores que tomar en cuenta, y como les digo, esta es una de esas carteleras peligrosas. Realmente no creo que ningún analista pueda definir fácilmente quién va a ser el ganador de cada una de las peleas, porque hay demasiado que considerar. Entonces tengan mucha precaución por ahí, chicos, que no me gustaría recibir malas noticias por ahí. Pero bueno, ya saben que yo estoy abierto a dar cualquier consejo en los comentarios, pero siempre con la mentalidad de la regla de oro de la UFC. Y esa regla es la de que todo es posible en la UFC. Cualquiera puede ganar el underdog, puede ganar el favorito, puede quedar en un empate, alguna descalificación, o puede pasar alguna locura como nosotros hemos visto siempre. Pero bueno, sí, va a ser una cartelera muy increíble, así que no se lo vayan a perder. Recuerden que la cartelera va a iniciar a las 3 p.m. hora mexicana. Pero bueno, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a la previa del UFC Fight Night de Lemos vs Jandiroba. Iniciamos la cartelera de las preliminares en la división de peso completo con la pelea de Mohamed Usman versus Thomas Peterson, y me voy a ir del lado de Mohamed Usman al ser un peleador más experimentado dentro de la UFC. Tiene 13 centímetros más de alcance, y aunque la verdad quien sale con el doble de efectividad en el golpeo es Peterson, únicamente tiene una pelea dentro de la UFC y la terminó perdiendo contra Jamal Pox, un peleador que realmente no se destaca por ser un buen striker, y aún así terminó perdiendo esa pelea. Y de hecho, entre Pogues y Usman, creo que Usman tiene mayor potencia en su striking, y la única vía que veo posible por la cual Peterson pueda buscar la victoria sería a ras de lona, ya que así logró conseguir su contrato en el Dana White Contender Series por medio de una sumisión, y justamente la única vez que ha finalizado Usman es por esta vía. Entonces podría tratar de buscar el derribo y trabajar la sumisión, pero solo cuenta con un 44% de eficiencia en los derribos, y curiosamente cuando veo el porcentaje de defensa de derribos de Usman me aparece con un 0%, pero no recuerdo y no logré encontrar información de que fallara al defenderse de algún derribo, y por eso debemos tener bastante cuidado al momento de interpretar la información, porque puede que exista algún fallo por ahí. Y es cierto que Usman no tiene un juego totalmente sólido, pero creo que con su fuerza sí es capaz de defenderse de los intentos de derribos de Peterson e ir trabajando la victoria con la ventaja en la distancia y su jab, y por todos esos motivos me voy a quedar con Mohamed Usman como el ganador en la división de peso completo. Continuamos con la división de peso mosca femenil con la pelea de Luana Carolina versus Lucille Pudilova, y me voy a ir rápidamente del lado de Luana Carolina con un perfil mucho más constante que el de Pudilova. Sale con 4 centímetros más de alcance y tiene números superiores tanto en el striking como en la pelea a ras de lona, y es una peleadora muy agresiva. Pudimos ver cómo neutralizó el juego de Yulia Stoliarenko, que venía bastante bien después de literalmente mandar a otra división a Molly McCain, y Lucille Pudilova por otro lado no está en una buena racha. Las dos veces que peleó en el 2023 las terminó perdiendo por medio de la decisión, y en general creo que quien tiene toda la ventaja y un mejor momento es la brasileña Luana Carolina, y por todos esos motivos me voy a quedar con ella como la ganadora en la división de peso mosca femenil.
Seguimos con la división de peso ligero con la pelea de Loic Radzhabov versus Trey Ogden y tenemos una pelea muy complicada, pero me voy a ir del lado de Trey Ogden porque tiene la ventaja en el alcance con 8 centímetros más, además de que sale ligeramente superior en las estadísticas de golpeo, pero uno de los principales motivos de por qué estoy eligiendo a Ogden como el ganador es porque suele ser muy agresivo con su tiempo de control. De 17 victorias, 11 han sido vía la sumisión y si acaso no logra someter a su oponente suele conseguir lo suficiente para llevarse la decisión, y aunque Radzhabov tiene bastante poder de knockout por toda la musculatura que tiene, el estilo de pelea de Ogden va a ser un problema porque a la larga puede que se termine desgastando mucho y su cardio no sea suficiente. Y si nos vamos a las estadísticas en cuanto al grappling, podemos ver que Radzhabov tiene un 55% de defensa en los derribos, y aunque Ogden solamente tiene 23% de efectividad en los derribos, usualmente es un peleador que no desiste en concretarlos y posiblemente esa sea la clave para su victoria. Y entre más se alargue la pelea y más ajustado se encuentre Radzhabov, más fácil va a ser mantener el tiempo de control, pero debe de ser bastante inteligente porque tampoco se puede terminar desgastando únicamente tratando de conseguir los derribos. Debe de saber cuándo buscarlos e ir aprovechando mucho con su jab y su ventaja en la distancia y no entrar en intercambios desmedidos porque insisto en el sentido de que Radzhabov tiene bastante poder de knockout y como lo mencionaba al inicio es una pelea complicada de definir, pero de momento me voy a quedar con Trey Ogden como el ganador en la división de peso ligero. Seguimos con la división de peso mosca femenil con la pelea de Miranda Maverick versus Dione Barbosa y me voy a ir del lado de Miranda Maverick al ser una peleadora más experimentada, además de que es una peleadora con un estilo de pelea muy dominante, y si nos fijamos en las estadísticas de golpeo podemos ver que están bastante parejas, únicamente hay 3 centímetros más de alcance a favor de Barbosa, pero los números que creo que van a influir más son a ras de lona, donde Maverick sale con toda la ventaja. Si vemos la eficiencia de derribo es un 46% contra un 25% de Barbosa, y en la defensa de derribos tenemos un 40% contra un 0% de Barbosa, que a decir verdad esto es basado en su pelea pasada donde no pudo defender un único derribo contra Kare Kaita, entonces por eso es que tiene 0%, y el único factor que me preocupa por parte de Dione Barbosa es el hecho de que tiene un cinturón en judo y también en jiu-jitsu, una combinación muy peligrosa en las artes marciales mixtas y puede que le dificulte un poco el trabajo a Maverick, pero el trasladar esas habilidades a un combate de artes marciales mixtas es un trabajo complejo, es combinar todo eso más el golpeo, entonces creo que al ser más experimentada Miranda Maverick creo que tiene una mayor ventaja y va a terminar saliendo más dominante en la pelea, y por ese motivo me voy a quedar con Miranda Maverick como la ganadora en la división de peso mosca femenil. Continuamos con la división de peso gallo con la pelea de Brian Kelleher versus Cody Gibson, y aunque ambos peleadores vienen de una mala racha me voy a ir rápidamente del lado de Cody Gibson porque desafortunadamente para el veterano Brian Kelleher no se le ve un futuro muy largo dentro de la UFC, y puede que suene un poco duro pero es que su desempeño ha ido disminuyendo cada vez más y tiene una racha de 3 derrotas consecutivas, todas vía la finalización en el primer round, 2 por sumisión y en su última por nocaut, y aunque Gibson como mencionaba también viene de 2 derrotas consecutivas, tiene toda la ventaja en el alcance con 12 centímetros más y en las estadísticas de golpeo sale ligeramente superior, y si acaso llegaran a ras de lona, Gibson tiene 5 finalizaciones en su récord y Brian Kelleher de sus 15 derrotas 8 han sido vía la sumisión, entonces es un área muy clara para aprovechar por parte de Cody Gibson, pero como siempre menciono, ninguna pelea está asegurada. Gibson debe de tener mucho cuidado porque lo pueden terminar sorprendiendo, y si eso llegara a pasar podría ser muy perjudicial para su carrera dentro de la UFC y posiblemente ya no lo veríamos en esta compañía, pero bueno, básicamente esta es una de esas peleas de eliminación y nos vamos a ir del lado de Cody Gibson como el ganador en la división de peso gallo. Y hemos llegado a la pelea estelar de las preliminares en la división de peso pluma con la pelea de Jung Jong Lee versus Haider Armil, y esta es una de esas peleas que son un dolor de cabeza para nosotros los analistas porque ambos peleadores son dos prospectos en crecimiento con mucho talento, ambos con récords muy buenos, uno de ellos invicto, y ambos son muy agresivos, y estuve analizando mucho la última pelea de cada uno de estos peleadores e incluso las estadísticas del golpeo salen bastante parejas
parejos y solo en golpes conectados por minuto Haider Al-Mil sale con el doble de golpes conectados, y lo entendí al ver sus peleas porque Lee es un peleador que le gusta ser más un peleador preciso, no tira golpes desmedidos, siempre trata de ir por la finalización y no errar ningún golpe, y Al-Mil es alguien que es más activo, tira bastantes golpes, pero tampoco lo hace de una manera descuidada, porque como les digo, en la efectividad de golpeo están bastante parejos, con 53% contra 54%, únicamente 1% a favor de Haider Al-Mil. Y si acaso puede destacar algo a favor de Lee es que es un cinturón negro en Jiu-Jitsu y Al-Mil es cinturón morado, y también de que Lee tiene 9 centímetros más de alcance, factor que puede influir mucho, ya que en la pelea pasada de Haider Al-Mil, a pesar de que sí terminó ganando, sí hubo un momento en el cual Fernie García, aún estando en una mala situación, llegó a conectar muy duro a Al-Mil, y entonces uno podría decir que Lee, al ser más un golpeador que le gusta ser preciso, tiene la ventaja y más con el alcance que tiene a favor, pero el detalle está en que Jung Jong Lee es un peleador relativamente estático y Haider Al-Mil tiene unos volados muy poderosos y rápidos, y fue justamente así como consiguió un knockdown contra García, alguien que jamás había sufrido una caída así antes de eso. Y si pude ver algún tipo de defecto en la guardia de Lee es que expone mucho la cara, confía mucho en su velocidad, y si en un intercambio Al-Mil lo llega a conectar le puede apagar las luces. Entonces, dejando todo ese contexto, ustedes saben que mis predicciones son más por el amor al deporte, por el amor a la UFC, y no tanto dirigido a las apuestas, pero si puedo darle un consejo a todos los que van a apostar en esta pelea es más bien de que no lo hagan, porque es una pelea muy arriesgada, literalmente lo clasificaría como un 50-50, todo puede pasar, ambos peleadores son un peligro, entonces esa sería mi recomendación. Pero bueno, regresando al análisis, voy a tomar una decisión arriesgada y me voy a ir del lado del underdog Haider Al-Mil. Creo que el único fallo que Jung Jong Lee tiene es en su postura, en su guardia, ya que como les digo es un peleador muy estático y expone bastante el rostro, y creo que lo van a terminar conectando con ese poderoso volado que tiene Haider Al-Mil. Entonces, por todos esos motivos me voy a quedar con Haider Al-Mil como el ganador en la división de peso pluma. Iniciamos la cartelera de las estelares en la división de peso pluma con la pelea de Doo Ho Choi versus Bill Algeo, y me voy a ir del lado de Bill Algeo con 7 centímetros más de alcance. Salen parejos de las estadísticas de golpeo, pero donde sí sale superior a Algeo es en el promedio de golpes conectados por minuto, y aunque Algeo no ha conseguido un knockout desde el 2022, sí podemos apreciar de que Doo Ho Choi estaba en una muy mala racha con 3 derrotas consecutivas, siendo 2 por knockout, algo muy importante. Y algo que quiero destacar también es que su último enfrentamiento tuvo un empate contra Kyle Nelson, y por parte de Bill Algeo sí perdió por nocaut contra Kyle Nelson, un factor que me preocupa un poco, pero aún así veo más factible que Algeo termine ganando en el striking. Y si acaso fueran a ras de lona, Bill tiene un cinturón negro en Jiu-Jitsu brasileño, y al tener 7 de estas finalizaciones nos demuestra que es todo un peligro a ras de lona. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, me parece que a no ser de que Doo Ho Choi haya estado metido en un super entrenamiento para corregir todos sus errores desde la última vez que peleó a inicios del 2023, me temo que va a sufrir una derrota más, y por todos esos motivos me quedo con Bill Algeo como el ganador en la división de peso pluma. Avanzamos con la división de peso mosca con la pelea de Cody Durden versus Bruno Silva, una pelea muy interesante con estilos parecidos, y me voy a ir del lado de Bruno Silva con un perfil más eficiente en cuanto a las finalizaciones, con una racha de 3 victorias, 2 por nocaut y 1 por sumisión. Y es cierto que está enfrentando a un experimentado Cody Durden con un estilo de pelea que le gusta ganar por el tiempo de control, y es cierto que Durden tiene mejores estadísticas en el grappling, pero hay un enorme detalle, y es que de 5 derrotas que tiene Cody Durden, 4 han sido vía la sumisión a manos de talentosos sometedores como lo son Jimmy Flick, Muhammad Mokaev y Tagir Ulampekov. O sea, son nombres bastante grandes en cuanto a la pelea de ras de lona, y me cuestioné un poco si Bruno Silva podría sumarse a este grupo de élite en sumisiones, y creo que hay una posibilidad de que Silva termine sometiendo a Durden, porque como les dije, a Durden le gusta la pelea en la distancia corta y aprovechar con su lucha, pero esto da pie a que esté al alcance de una posible sumisión. Y viendo un poco las habilidades
ideas que traen estos dos peleadores, tenemos un cinturón azul en Jiu-Jitsu brasileño por parte de Cody Durden y un cinturón negro por parte de Bruno Silva, sin mencionar que del pasado fue campeón estatal en esa disciplina, así que Durden tendrá que tener mucho cuidado si no quiere que lo terminen sometiendo una quinta vez, pero en esta pelea me voy a quedar con Bruno Silva como el ganador en la división de peso mosca. Continuando en la división de peso ligero con la pelea de Kurt Holobaugh versus Kaynan Kruszewski, una pelea muy complicada de definir porque de un lado tenemos al veterano Kurt Holobaugh, ganador de la final de The Ultimate Fighter, y del otro lado tenemos a un recién ingresado en la UFC con 13 finalizaciones de 15 victorias, y si vemos un poco las estadísticas podemos ver que Kruszewski tiene la ventaja en el alcance con 7 centímetros más. En cuanto a las estadísticas de golpeo están parejos, lo cual favorece bastante al brasileño Kruszewski por esa ventaja en el alcance, pero si debemos destacar algo es que las dos derrotas de Kruszewski han sido vía el knockout, el último en su debut contra Elvis Brenner, y si vemos el historial de Holobaugh, él también viene de una derrota a manos de Trek Oden, gracias a su control tan dominante a ras de lona, y si nos vamos más a profundidad en cuanto a las estadísticas de grappling, vemos que Holobaugh tiene un 46% de defensa en los derribos, y Kruszewski tiene un 100% de efectividad en los derribos, y de hecho promedia 2 derribos por pelea, y una de las cosas más importantes a tomar en cuenta es que Holobaugh es un cinturón café de Jiu-Jitsu brasileño y Kruszewski es un cinturón negro, y al tener 9 finalizaciones por sumisión es algo que podría influir mucho en la pelea. Y naturalmente al escuchar todo esto uno diría que el brasileño saldrá vencedor, pero el tema y lo que me preocupa bastante es si el brasileño podrá superar toda la experiencia de Kurt Holobaugh. Hay algo en esta pelea que realmente me inquieta mucho, y siendo totalmente objetivos, si tenemos que elegir a un posible ganador nos iríamos del lado de Kaynan Kruszewski, pero yo me voy a ir del lado de Kurt Holobaugh y voy a dejar algo en claro: quien tiene una mayor probabilidad de ganar es el brasileño Kaynan Kruszewski, pero algo me dice que Holobaugh va a salir a noquear, y lo voy a repetir una vez más: Kaynan Kruszewski es quien tiene una mayor probabilidad de terminar ganando, pero yo me voy a ir del lado de Kurt Holobaugh por esa pequeña probabilidad de que termine noqueando por todo ese poder de knockout que tiene Holobaugh, y por todos esos motivos me quedo con Kurt Holobaugh como ganador en la división de peso ligero. Avanzamos con la división de peso pluma con la pelea de Steve García versus Seng Gun Choi, y me voy a ir del lado de Steve García con un perfil mucho más consistente, llegando a esta pelea con 3 victorias por nocaut consecutivos. De sus 15 victorias, 2 han sido por finalización vía el nocaut, y si vemos el historial de Choi previo a regresar a la UFC, donde consiguió una victoria contra Jarno Errens, tenía una mala racha con 3 derrotas consecutivas, una por cada vía, y si vemos un poco de Seng Gun Choi, ganó en esa ocasión por medio del tiempo de control, pero me parece que va a ser un trabajo difícil el derribar a Steve García, ya que viene de una manera bastante sólida con un 88% de defensa en los derribos, además de que Choi solo tiene un 54% de eficiencia en los derribos y su promedio de derribos no llega ni siquiera a 1 por pelea, pero lo que veo que va a influir más en esta pelea es la diferencia que hay en el striking, que en la distancia tal vez solo vemos una ventaja mínima de 2 centímetros a favor de García, pero es en el promedio de golpes conectados por minuto y en la eficiencia de golpeo, donde García sale más sólido con un 18% más en la efectividad, sin mencionar que en la corta carrera de García ya le ha ganado a varios prospectos con bastante talento, entonces no creo que vaya a tener mayores problemas al enfrentar a Seng Gun Choi, y por todos esos motivos me quedo con Steve García como el ganador en la división de peso pluma. Y hemos llegado con la pelea coestelar en la división de peso mediano con la pelea de Brad Tavares versus Jung Jong Park, y en esta ocasión me voy a ir del lado de Jung Jong Park alias de Iron Turtle, que por cierto, qué gran apodo. Y si nos vamos a las estadísticas, a pesar de que quien sale con la ventaja en el alcance con 3 centímetros más es Brad Tavares, quien sale ligeramente superior en las estadísticas de golpeo es Park, además de que tiene un mayor número de finalizaciones con 5 knockouts y 6 sumisiones, contra 5 knockouts de Tavares y 2 sumisiones, y aunque de Iron Turtle no ha noqueado a nadie desde que ingresó en la UFC, creo que es el striking lo que le va a ayudar a llegar a la distancia corta y a partir de ahí buscar el derribo y trabajar la sumisión. Y sé que Tavares tiene bastante poder de knockout y mucha experiencia, pero de sus últimas 5 peleas ha tenido una mala racha con 3 derrotas, 2 por knockout y 2 victorias por decisión, y una de esas victorias fue contra el picaojos Chris Weidman, alguien que sabemos que va en decadencia y no ha noqueado a nadie desde el 2018. Y por otro lado, Jung Jong Park, de sus últimas 5 peleas, 4 han sido victorias, 3 vía la sumisión, y su última pelea fue una derrota ante
André Muniz por la decisión dividida. Entonces estamos viendo un perfil mucho más sólido con Jung Jong Park, y creo que aunque no va a ser una tarea fácil llevar a Tavares a ras de lona, porque tiene un 81% de defensa a los derribos, creo que la persistencia y el aguante que hemos visto en otras peleas va a ser la clave para la victoria de Jung Jong Park. Entonces por todos esos motivos me quedo con Jung Jong Park, alias de Iron Turtle, como el ganador en la división de peso mediano. Y señoras y señores, hemos llegado con la cereza del pastel, con la pelea estelar en la división de peso paja femenil, con la pelea de Amanda Lemos versus Virna Yadirova, un clásico de brasileñas, ambas muy talentosas, Lemos en el striking y Yadirova a ras de lona, y fue una pelea un tanto problemática de definir, porque ambas peleadoras son muy dominantes en sus respectivas áreas, y en esta ocasión me voy a ir del lado de Amanda Lemos con una mayor experiencia dentro de la UFC, ya compitió al más alto nivel al enfrentar a la campeona Zhang Weili, y en su historial podemos ver que ya ha ganado mucha experiencia en enfrentamientos contra peleadoras muy talentosas de esta división. Y antes de adentrarnos más en el análisis, nos vamos a ir un poco a las estadísticas, y si nos vamos al alcance, Lemos es quien tiene una ligera ventaja con 2 centímetros más de alcance contra Yadirova, que a pesar de que no es una ventaja muy grande, sí ayudará a neutralizar un poco una de las mayores herramientas que tiene Yadirova, y estamos hablando de su jab. Y para respaldar esto, si vemos las estadísticas de golpeos, Lemos sale superior en golpes conectados por minuto, y en la efectividad de golpeo cuenta con un 16% más de efectividad, lo cual puede repercutir mucho en esta pelea, porque Lemos es una peleadora con mucha movilidad, y Yadirova por otro lado es una peleadora más estática que únicamente va castigando con el llaveo, y que está muy atenta para poder conseguir ese derribo que le puede dar la victoria. Qué pequeño dato curioso de Virna Yadirova: es una peleadora que ha logrado derribar a 8 de sus 9 oponentes dentro de la UFC. Y justamente si nos vamos a las estadísticas en el grappling, Yadirova tiene un 36% de efectividad en los derribos, y Lemos tiene un 57% de defensa a los derribos. Y a simple vista podría parecer que Yadirova no es tan buena en ese sentido, pero lo que le ayuda mucho es que es muy insistente al momento de querer buscar el derribo, y el área donde flaquea mucho es al cerrar la distancia. Usualmente trata de buscar el derribo cuando hay algún intercambio en el golpeo, y a partir de ahí busca el derribo por medio del single leg, y es ahí donde Yadirova empieza a ser un verdadero peligro, porque es una peleadora muy dominante, como bien les digo, en esta área. Y ya en la pelea de campeonato contra Zhang Weili, Lemos estuvo en varios problemas por este mismo motivo, pero en mi humilde opinión el control de Yadirova no está al mismo nivel que el de la campeona, y algo que me ayudó mucho a tomar una decisión fue el estilo de pelea que tiene Amanda Lemos, ya que tiene demasiada movilidad, además de que puede abusar mucho de su pateo contra Virna Yadirova, porque en su enfrentamiento contra la mexicana Lupi Godínez, la única vez que la mexicana lo conectó con una patada se hizo bastante daño, y Lemos es algo que va a estar repitiendo una y otra vez. Ya lo explotó contra Mackenzie Dern de una forma bastante efectiva. Entonces el pateo de las piernas es algo que debe de explotar sí o sí, combinado con los desplazamientos que le complicaron la vida a Mackenzie Dern en su enfrentamiento contra Amanda Lemos. Y quiero hacer énfasis en que Yadirova no es tan buena al momento de cerrar la distancia, porque con Godínez al hacer un ligero desplazamiento se la quitaba totalmente de encima, y Lemos tiene el doble de movilidad que la mexicana. Y sinceramente yo creo que Lemos en su último enfrentamiento se estuvo viendo mejor que nunca, y esta brasileña sí tiene la mano bastante pesada, y es justamente uno de los aspectos en los cuales sufrió bastante Yadirova al enfrentar a la peleadora Lupi Godínez, que a pesar de haber ganado, todo el daño recibido por el striking de Godínez era más que claro y era mucho mayor, y en un momento casi llega a ser noqueada por la mexicana, y Lemos tiene bastante poder de knockout, y si no pregúntenle a Mackenzie Dern. Entonces la estrategia para que Lemos salga victoriosa es abusar del pateo, desplazarse de manera inteligente y no caer en los intercambios desmedidos, porque es justamente en esta área cuando empieza a buscar el derribo Yadirova, y abusar de esa velocidad que tiene para entrar, conectar sus clásicos volados y salir sin darle ninguna oportunidad a Yadirova. Y mientras siga estas indicaciones, yo creo que vamos a ver una clara victoria por parte de Amanda Lemos, y por todos esos motivos me quedo con Amanda Lemos como la ganadora en la pelea estelar en la división de peso paja femenil.
Y con esto finalizamos la previa del UFC Fight Night de Lemos vs Jandiroba, una cartelera cargada de mucha acción, y quiero recalcar el punto que les había dicho al inicio de que tengan mucha precaución al hacer cualquier movimiento en cuanto a las apuestas. Nosotros nos enfocamos más en el puro amor al deporte y en el análisis de la UFC, y como les mencioné mucho durante todo el análisis, esta es una cartelera muy riesgosa, van a ser peleas muy cerradas. Vaya que los matchmakers estuvieron haciendo su trabajo, y su trabajo es complicar el trabajo de nosotros los analistas, todos los que nos dedicamos a hacer predicciones, pero bueno, es parte del oficio. Y recuerden que si les gustó este episodio y les gusta mi contenido en general, no olviden dejar su like, su comentario y suscribirse, además de seguirme en todas las redes sociales como @vainilla UFC, porque estamos formando una comunidad más que increíble de verdaderos fanáticos, así que si tú eres uno de ellos, no lo dudes más y únete a esta gran familia, porque te vas a sentir como en casa. Y un enorme agradecimiento a todos los que están siempre ahí presente apoyando en cada una de las carteleras, así que muchas gracias chicos, porque son increíbles de verdad, y vamos a cruzar los dedos porque de verdad va a estar difícil en esta ocasión. Realmente me costó mucho hacerle esta cartelera, pero bueno, vamos a esperar que nos vaya bien, vamos a tratar de salir con un mejor resultado que la semana pasada, que bueno, la semana pasada también fue un resultado positivo, pero aún así siempre estamos buscando llegar al 100% de efectividad, así que esperemos que en esta cartelera tengamos buenos números. Pero bueno, ya estaremos hablando de ello en el resumen, y sin nada más que agregar por el momento, su servidor, humildemente Vainilla UFC, se despide deseándoles absolutamente todo lo mejor, y hasta luego.